Muchas gracias, buenos días. Pues sin lugar a dudas hoy, después de esta terrible escena, nuevamente desde Palacio Nacional, en donde López Obrador y la secretaria de Gobernación siguen obsesionados con esa sobrerepresentación, pues es obligado para nosotros fijar una posición pública y agradecemos a todas y a todos por su presencia, agradeciendo a mis compañeras y compañeros diputados federales y por supuesto a la secretaria general del PAN a nivel nacional. Muchas gracias por su presencia. Y lo primero que tenemos que decir aquí es que no permitiremos una sobrerepresentación que le falta al respeto al voto de los mexicanos. Esta sobrerepresentación que pretende Morena es un fraude a la ley. Hoy, nuevamente la presidencia se inmiscuye en el proceso electoral y destina, yo diría, de manera inmoral, tiempo de la mañanera para intentar incidir en la autoridad electoral y que haya una sobrerepresentación que lastima a la democracia y, por supuesto, que violenta a la oposición. Según los cálculos que hoy tuvieron, pues yo diría la desfachatez de presentar en Palacio Nacional, ahora resulta que no obstante el Partido Verde obtuvo menos de 9% de la votación y el PAN obtuvo 18% de la votación, esto es el doble. El PAN obtuvo el doble de la votación que el Partido Verde, pues le quieren asignar 75 diputados al Verde y solo 68 al PAN. ¿Qué es eso? Es un fraude a la ley. Es una muestra clara de que el presidente está obsesionado con destruir a la oposición, con adueñarse de espacios que no le pertenecen, porque en estricto sentido lo que quiere es destruir a las instituciones. Quiere tener esta sobrerepresentación para, abusando de los votos, lastimar al Poder Judicial de inicio. No lo vamos a permitir porque claramente el pueblo de México no le dio esos votos a Morena y a sus partidos aliados. Es claro para nosotros que vamos a defenderlo con la Constitución en la mano, con la ley en la mano y con la ética de nuestro lado. López Obrador no supo ser presidente. Supo tener votos, pero ahí están las urnas, ahí está la votación. 33 de cada 100 electores votaron por Morena. Pero 33 de cada 100 electores no son las curules, los escaños que él ambiciona tener para lastimar y para modificar la Constitución. Es claro que esa hipermayoría ficticia que quiere le va a hacer daño a la democracia en este país porque busca, lamentablemente, eliminar a las minorías. Concluyo diciendo, la última instancia que conocerá de este tema tan importante será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y al tribunal le decimos que piense en el pueblo de México y en el sentido de la Constitución y del legislador.
nosotros no vamos a aceptar que desde Gobernación, por cierto, al viejo estilo de Bartlett, definan cuántos diputados tenemos. No vamos a aceptar que López Obrador se siga inmiscuyendo en la elección y, por supuesto, defenderemos hasta la última instancia nuestro derecho para que México pueda tener un Congreso plural, para que ese Congreso pueda tener voces disidentes y para que México tenga un mejor gobierno. Hoy Morena quiere destruir la democracia con esta sobrerepresentación y desde aquí, desde el Congreso mexicano, le decimos a Morena y a López Obrador, no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Adelante, secretario. Muchas gracias. Y secundando lo que dice atinadamente nuestra vicecoordinadora en el Senado, la senadora Kenia López, lo que está sucediendo es un atentado contra la democracia. Morena pretende subyugar a la oposición en todas las instancias. Primero, tiene que salir la asignación de diputados por el principio de representación proporcional que realiza el INE. Desde la creación del Instituto Nacional Electoral, el Ejecutivo dejó de ser autoridad en este rubro. Por lo tanto, tenemos que esperar la fecha máxima, que es el 23 de agosto. Este es el momento formal en que se genera el acto. De ninguna forma, la secretaria general de gobierno es autoridad, por lo que hizo el día de la elección es reprobable y lo que sucedió también en la mañanera no se puede permitir. También hay que recordar que la Constitución es nuestra máxima ley, no una fórmula de asignación de diputados. Y lo digo así porque se debe respetar el espíritu del legislador cuando se instituyó la figura de la sobrerepresentación. Esta figura se llevó a la normatividad en 1997 y fue hasta el 2014 cuando se reconocen las coaliciones electorales. Es decir, la Constitución establece la sobrerepresentación para permitir que las minorías tengan una representación equitativa en el Congreso de la Unión, no a la inversa, para permitir una sobrerepresentación del oficialismo, que es lo que pretende hacer Morena con sus aliados. Aparte, hay una argucia por parte del oficialismo. Morena logró poner a sus candidatos en sus partidos satélites para con esto tener una mayoría artificial que permita pues que no haya la división de poderes que debe existir en cualquier democracia y sacar su plan C y sus 20 reformas que no son otra cosa que un capricho del presidente de la República. Las proyecciones sesgadas establecen una posible distorsión de hasta 164 diputados, 33% de la integración total, con una subrepresentación de las fuerzas políticas de oposición en conjunto del 16.59%, que se traduce en 83 diputaciones, y una sobrerepresentación de las fuerzas políticas del oficialismo en conjunto del 16.21%, que se traducen en 81 diputaciones. ¿Qué es lo que nosotros exigimos? Tuvimos 18% de la votación, exigimos la representación en un 18%, que es lo que las y los ciudadanos decidieron al momento de ir a votar, y en ese tenor estaremos trabajando para ir a las instancias correspondientes con las figuras jurídicas debidas a defender el voto de cada mexicano. No vale más el voto de quien votó por Morena del que votó por la oposición. Si ustedes nos los permiten, tenemos preguntas ya de nuestros compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Víctor Mayán. Buenos días a todas y a todos. Para la coordinadora Kenia, desde Gobernación se dice que este debate que ustedes han iniciado a la oposición en conjunto sobre este tema de la sobrerepresentación es precisamente para evitar que Morena tenga esta
mayoría calificada y con eso impedir la reforma al Poder Judicial? Es que lo que nosotros hemos dicho, mi querido Víctor, y refrendamos el día de hoy, es muy claro. El pueblo de México no le dio 2/3 partes a López Obrador. Se quieren robar más de 80 votos en la Cámara de Diputados. Esa es la realidad. Se quieren robar en la mesa lo que no ganaron en las urnas. No es posible que regresemos al siglo pasado esperando que la Secretaría de Gobernación defina cuántos diputados tiene qué partido. Es infame, es inmoral. Un partido que tuvo menos de la mitad de los votos que el PAN le quieren dar más diputados. ¿Qué es eso? Es un fraude a la ley. Y el tribunal está obligado a hacer un análisis constitucional y no permitir que se robe más de 80 diputaciones los señores del gobierno. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque claramente quieren destruir a las instituciones y ahí está. ¿Qué quieren? Hacer la reforma judicial, que ya tenemos claras cuáles son los puntos más importantes. Más allá de la litis de si se eligen o no se eligen, lo que quieren es jueces a modo, jueces sin experiencia, jueces que le deban su cargo al régimen. Eso quieren. No tienen 2/3 partes en el Senado, no las tienen. Y se quieren robar los votos en la Cámara de Diputados. Es increíble porque pareciera que López Obrador sigue obsesionado con sus caprichos. Bueno, acabamos de ver ayer esta falta de respeto brutal a la doctora Sheinbaum, a la presidenta electa. Ahora resulta que el presidente decide quién va a estar en el IMSS, quién va a estar en COFEPRIS, quién va a estar hasta en una subsecretaría. Hay que decirle a la doctora Sheinbaum, no se deje, doctora. No le permita al presidente que abuse de su poder queriéndole imponer nombramientos. Es la primera vez en la historia que tenemos a una mujer como presidenta, como para permitir que un hombre machista patriarcal le diga quiénes van a ser sus colaboradores. Llevamos años buscando que las mujeres podamos tener cargos, pero no queremos solo el cargo, queremos el poder, y López Obrador le quita el poder a la presidenta electa cuando le falta el respeto de esa manera. Senadora, con lo sucedido hoy en la mañanera y esta explicación de la secretaria de Gobernación, ¿debe irse del cargo? Es que la secretaria de Gobernación debe entender que esas prácticas de Bartlett no le hacen bien. No le hacen bien a México, no le hacen bien a ella. Tendrían que esperar, efectivamente, como Noemí lo comentó, primero al INE y después al tribunal. ¿Por qué este agandalle? Porque se quieren robar más de 80 diputados, esa es la verdad, y quieren improntar en la sociedad que eso es lo que debería suceder, y no es así. Porque el pueblo de México no les dio esos lugares en la Cámara de Diputados. Sabemos, pues, que López Obrador no sabe ser estadista, sabemos que no sabe hacer gobierno, sabe conseguir votos, ahí tenemos 33 de cada 100 votos los tiene. Pero necesitamos defender a las instituciones, porque necesitamos pluralidad en México, como en todo el mundo. Gracias. Senadora. Andrea Becerril, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Sí.
esta fórmula que ustedes están ahorita denostando, que dicen que provoca fraude para elegir a los plurinominales, pues es la fórmula que se siguió en los últimos tiempos. Y cuando les benefició, pues no dijeron nada. Pero además de eso, en el sexenio de Calderón fue que se quitó el candado, donde se decía que era por coaliciones, no por partido. Entonces, finalmente, ¿ustedes qué están peleando? ¿Algo que no obtuvieron en las urnas? Porque además, si se analiza cuál fue la votación de la directa, pues la mayoría de los distritos los ganó Morena, los arrasó. Igual si los plurinominales tendría mayoría calificada. Entonces, ¿no les parece una postura muy comodina de tratar de obtener en la mesa, en el tribunal, los votos que no les dio el pueblo? Bueno, a ver, decirlo con toda claridad, en el Partido Acción Nacional históricamente hemos luchado por la representación de las minorías. Nunca hemos permitido un fraude a la ley y vale la pena recordar lo que hace un momento decía. La figura de la sobrerepresentación llega a la normatividad mexicana en 1997, cuando todavía no existía la figura de coaliciones. Es decir, el espíritu del legislador era justamente no permitir una sobrerepresentación, llámese el partido que se llame. Es hasta el 2014 cuando existe la figura de la coalición. Por lo tanto, parece ridículo, yo lo diría con esa palabra, que quien obtiene 54% de la votación pretenda tener 74% de las posiciones en el Congreso de la Unión. Que el verde ecologista, con la mitad de los votos del PAN, pretenda tener el doble de diputados del PAN. La ley es la ley y hay que cumplirla. Y ya están obligados los tribunales a la interpretación de nuestra máxima ley en la coyuntura que vive el país. Y insisto, la figura de la sobrerepresentación es impedir que el oficialismo tenga una mayoría que no obtuvo con la votación directa. No la obtuvieron. Tan es así que por eso nosotros vamos a presentar los recursos necesarios para exigir lo que sí obtuvimos, el 18%. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadora? Muy buenos días. Si la ley es muy clara, el INE tendría que hacer este reparto de manera equitativa. Y si no lo es, entonces la presidenta del INE estaría ella participando en este entuerto que se tiene, porque si la ley es clara, lo deberían de interpretar bien, y en dado caso esto tendría que ir a parar al Tribunal Electoral. Esa sería la finalidad. Y la otra pregunta sería sobre estos foros que se están haciendo sobre el Poder Judicial para la reforma. ¿Tienen algún caso o la verdad es nada más estar hablando más sobre lo mismo, porque parece ser que sí van a ser electos los próximos magistrados y jueces? Gracias. Gracias, Gallo. Te voy a extrañar. Voy a extrañar a toda la fuente. Ya estoy en esta etapa melancólica. A ver, primero, quien tiene la primera definición es el INE. Es el INE. Podrá gustarnos o no, es el INE. Eso dice la Constitución. Y una vez que el INE defina, que esperemos defina ética, racional, legal y constitucionalmente, hay que incluso posterior a eso esperar a lo que defina el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral Federal. ¿Eso qué significa? Que nosotros sí entendemos que las instituciones son las instituciones, no somos este gobierno irresponsable que cuando te gusta, pues haces caso, incluso a los medios de comunicación, ¿no? Cuando emiten una nota que le gusta, no los denosta, pero cuando no, se va con todo. Yo hoy creo que necesitamos decirle al pueblo de México, estamos defendiendo tu voto, porque millones de mexicanos no votaron por Morena ni por sus partidos satélites. Porque millones de mexicanos sí quieren pluralidad, porque millones de mexicanos saben que los programas sociales son importantes, pero además se necesita seguridad, además
se necesitan carreteras, además se necesita un sistema de salud que funcione, además se necesita un sistema educativo que genere que los niños sean jóvenes y adultos prósperos. La realidad es que el legislador claramente dijo no más del 8%. Y no puede ser que se hayan pasado morenistas al Verde o al PT para simular un tema legal, haciendo una violación a la ley y después quieran sobrerepresentarse. No votaron por ellos para que tengan las 2/3 partes y lo vamos a seguir defendiendo. Y el tema de los foros, pues esperemos que estas irresponsabilidades verbales que algunos legisladores de Morena han hecho se contengan. Ahora resulta, dice un diputado federal de Morena, que van a cambiar el artículo 1 de la Constitución si fuera necesario. Es el exceso, es el abuso del poder para dañar al pueblo de México. Vivimos en un sistema convencional, formamos parte de un planeta. No es lógico escuchar a un legislador, por cierto, que tiene muchos años haciendo esto, diciendo que van a cambiar el artículo 1 de la Constitución para poder lastimar al Poder Judicial. Eso es tan absurdo como pensar que porque tienen los votos van a regresar o van a instaurar el esclavismo porque tienen los votos. Hay doctrina sobre eso, no se puede. Que porque tienen los votos van a eliminar la libertad de expresión, no se puede dar un retroceso. Que porque tienen los votos mañana van a nombrar un emperador, no se puede, aunque tengan los votos. No pueden lastimar los derechos de acceso a la justicia, que son derechos humanos de los mexicanos, porque tienen los votos. Por cierto, no los tienen, se los quieren robar. Gracias, Gallo. Fabiola Solano, de Canal 14. Hola, buenas tardes. Preguntarle, aprovechando la presencia de Noemí acá, sobre el proceso interno del PAN, si entiendo la fecha límite para publicar la convocatoria se había manejado el 5 de agosto, si ya se habrá llegado a un acuerdo pues con las diferentes voces que pedían abrir el proceso y si ya tienen una fecha más o menos proyectada para publicarlo. Y para la senadora, pues confirmar si es que usted está interesada en la dirigencia y cuál sería su visión para el partido en dado caso, pues, en esta renovación, pues. Muchas gracias. Bueno, primero diría que el artículo 53 y 54 de nuestros estatutos generales son muy claros en que la renovación del Comité Ejecutivo Nacional se debe dar en el segundo semestre del año electoral y que teníamos como Comisión Permanente Nacional para convocar al Consejo hasta el mes de julio, con la intención de que el Consejo eligiera a la Comisión Organizadora Electoral de la renovación del CEN, que es la figura que funge como autoridad electoral al interior del partido. Esto ya sucedió. El Consejo ya sesionó y por unanimidad de votos, literal, todas las consejeras y todos los consejeros aprobaron la propuesta de la comisión encabezada por la diputada federal Ana Tere Aranda. Y toda vez que esa comisión se instaló, hay un plazo de 30 días para que los consejos estatales se puedan pronunciar si es que quieren un método extraordinario. El método ordinario es votación directa de la militancia. El método extraordinario es que sea el Consejo Nacional quien elija a la próxima vigencia y justamente en ese plazo de tiempo estamos. Toda vez que se pronuncien o no, los consejos estatales sale la convocatoria con los requisitos del porcentaje de firmas que deben de tener los aspirantes, etcétera. Pero lo que yo quiero ser clara es el proceso de renovación del CEN está en curso, habrá cambio de dirigencia este año como debe ser y por otro lado es la Comisión Organizadora Electoral la encargada del proceso, no el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, a ver, sin lugar a dudas,
si no reflexionamos, si no corregimos, si no mejoramos, será algo de lo que nos vamos a arrepentir. Los panistas me refiero. Y yo creo que este México necesita una oposición. Yo creo que México requiere una oposición inteligente, honorable, trabajadora. Y ese es el PAN. En el PAN hemos tenido gobierno y hemos dejado de tenerlo. Y sabemos respetar al adversario, por cierto. Y sabemos reconocerlo. Y cuando tuvimos presidente de la República, el presidente o los presidentes del PAN supieron dialogar con la oposición. Este gobierno, por cierto, no sabe nada de eso. Por eso es que para nosotros es necesario sí hacer un mea culpa, saber en qué nos equivocamos, corregir eso en lo que nos equivocamos, pero también representar a casi 10 millones de mexicanos que votaron por nosotros. 10 millones de mexicanos. Es obvio que somos la primera fuerza de oposición, es obvio que somos electoralmente la segunda fuerza en este país, eso somos. Y tenemos que saber que tenemos la obligación ética casi generacional de detener a estos gobiernos populistas. ¿Saben redistribuir dinero a este gobierno Morena? Claro que lo sabe. Por cierto, los programas sociales se pagan de los impuestos de los mexicanos, no del gobierno de Morena, ni mucho menos de la chequera de algún político. Nosotros necesitamos entender que esa es una prioridad hoy para las familias mexicanas y acompañarla, incluso mejorar los programas sociales. Estamos obligados desde el PAN a hacerlo, pero también estamos obligados a decirle a México: también te mereces administración pública, también te mereces seguridad, salud, medicinas, justicia. Sin lugar a dudas, es importante que nuestro futuro presidente de Acción Nacional esté lleno de acompañamiento de militantes y de ciudadanos. Yo estoy valorando si participo para ser la próxima presidenta del PAN. Si mi decisión es sí, por supuesto, se los comunicaré. Y hoy estoy segura que en el PAN no necesitamos división. En el PAN lo que necesitamos es un entendimiento claro del mandato que nos dio la ciudadanía y de nuestra responsabilidad por hacer de este México un país mejor. Gracias. Buenas tardes. Preguntar, la Constitución establece, en el caso de la sobrerepresentación, que la designación de los plurinominales es por partido. Hay un acuerdo de línea aprobado en enero de este año que establece que es por partido. Ustedes dicen que van a impedir que así sea, no lo permitiremos, dicen. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se van a manifestar en las calles? ¿Van a tomar el Tribunal Electoral? ¿Cómo lo van a hacer? Gracias. Bueno, ya lo he repetido en varias ocasiones. Primero vamos a esperar que la autoridad electoral, que es el INE, no el Poder Ejecutivo, no el presidente de la República, no la secretaria de Gobernación, es el INE y tiene hasta el 23 de agosto para hacer la distribución de acuerdo con la fórmula de qué es lo que le corresponde a cada partido. Esperaremos ese momento procesal. Toda vez que eso suceda, si hay una violación a la ley, porque, insisto, que ya ha sido muy repetitiva, pero el espíritu del legislador cuando establece la sobrerepresentación lo hizo para darle representación a las minorías, no para darle una amplia mayoría al oficialismo. Y la figura de la coalición no existía en ese momento. Y las autoridades están obligadas a la interpretación de la ley. En este sentido, nosotros apelaremos a esto en la exigencia del 18% que nos corresponde, yendo a los tribunales necesarios. Sé que contaremos con el respaldo de la sociedad civil, sin duda.
la sociedad civil ha contado con el respaldo de los partidos de oposición cuando se ha intentado debilitar a las instituciones, cuando se ha intentado debilitar la división de poderes, cuando se ha intentado acabar con la autonomía de organismos que deben fungir como pesos y contrapesos del autoritarismo. En ese sentido estaremos esperando cuál será la ruta de trabajo siempre en el marco de la ley y respetuosos como lo hemos sido en nuestra larga historia partidista. Sí, es que no puede haber otra ruta porque hay un acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y en ese sentido ustedes dicen que si les toca el 18% más el 8% de representación, ustedes se quedarán así. ¿Está bien? Artículo 54 de la Constitución establece que no puede haber más de un 8% y que es por partido. De representación. Esperaremos que resuelve el INE para ir a las instancias correspondientes. Hay tribunales a los cuales apelar la decisión. Pero es que no entiendo ustedes qué es lo que pelean. Si así va a ser. Y los mexicanos. Si las y los mexicanos decidieron que la oposición representada por Fuerza y Corazón por México tuviera el 18% de la votación, eso representa el 18% de la representación. Eso es lo que peleamos, que no valga más el voto de quien votó por el Verde que del que votó por Acción Nacional. Reitero, el Verde tuvo la mitad de los votos que el PAN y se le pretende otorgar el doble de las diputaciones que el PAN. Eso es irrisorio. A eso es a lo que vamos a apelar. Porque desde 1990 a la fecha se ha hecho por partido, entonces no entiendo cuál es la discusión. ¿Qué es lo que pretenden? A ver, vamos a... Noemí lo dijo maravillosamente bien. Hay que hacer dos reflexiones sobre este tema. Dos. ¿Para qué era la sobrerepresentación? Para poner un límite. De hecho, recordarás, en esa discusión se quería todavía subir el porcentaje, estamos hablando de 2014, se quería subir el porcentaje y se quedó en 8%. ¿Por qué? Tú no te puedes pasar de un 8% adicional, valga la expresión, de lo que el electorado votó por ti, ¿no? Sí. ¿Qué se hizo hace 6 años y se hizo mal y se tiene que corregir? ¿Qué se hizo? Que se igualó las coaliciones a los partidos. Si tú eres un partido que estás coaligado, la racionalidad te dice que la sobrerepresentación que le das a esa coalición debe tener un tope. Estos señores de Morena, ¿qué quieren? Quieren que no sea así. Ellos quieren que se separe el 8% por partido. Pero no es el espíritu del... Es que no. Acuérdate que en la LEGIPE no había diferenciación. O sea, digamos, ¿cómo tratar de explicártelo? Si tú tienes como partido el mismo propósito, el mismo plan C, incluso los militantes de Morena se fueron a ocupar los espacios de las candidaturas del Verde, es obvio que están pensando igual y se tienen que tratar igual. Pero es que eso no dice, eso es lo que usted interpreta, no es lo que dice la ley. No. La Constitución dice que es por partido. La Constitución lo que dice es que no puedes pasar del 8%. ¿Sí? Y lo que nosotros decimos es el partido y la coalición en este momento son lo mismo. No puedes diferenciarlo porque si no entonces haces una hiperrepresentación y violentas efectivamente el sentido del voto. Sí, pero el momento, ahora que todavía no está la votación nacional emitida definitiva, todos los ejercicios que se han hecho por el gobierno, por los partidos, por los medios de comunicación, coinciden en el número. Muchísimo a los medios de comunicación. No, porque se hace por partido, no lo está haciendo con base en la ley, no está haciendo ninguna interpretación. Es que no puedes hacerlo por partido porque hoy, en este momento, el partido... Eso es lo que vamos a argumentar, de hecho. Lo que vamos a argumentar en términos, digamos, ya del expediente, es que no puedes hacer una diferencia. O sea, es lo mismo hoy una coalición
que el partido. Es lo mismo, tienen la misma intencionalidad, son incluso militantes del mismo partido, aunque estén en candidaturas de otro partido, son de Morena. Digamos, esa sería nuestra argumentación. La segunda, que a mí me parece evidentemente trascendente, es el sentido del voto. Los mexicanos votaron por una visión de gobierno o por otra. Y claramente lo que quieren hacer con estas sobrerepresentaciones es maximizar una visión y disminuir, casi anular la otra. Eso no podría ser, y eso es lo que tienen que resolver los magistrados. Ahora, los magistrados federales en estricto sentido, pues la verdad es que van a tener que ser bien valientes, porque el mensaje de hoy es brutal. El mensaje de hoy, con la secretaria de gobierno, el presidente de la República, es totalmente doloso, es totalmente abrasivo. No debería ser en un Estado democrático. Gracias. Gracias a ti. Senadora Teba, tengo preguntas de 2 periodistas más. Gerardo Segura de Azteca Noticias le pregunta vía remota a la senadora Kenia si podría lanzarle un reto al presidente López Obrador para debatir el tema de la sobrerepresentación y la reforma al Poder Judicial de manera pública. Mi querido Gerardo, un abrazo donde estés. El problema es que el presidente no escucha. A ver, no escucha ni a la presidenta electa, por Dios. Ahora resulta que le pone hasta un subsecretario. El presidente no es un estadista y no es un demócrata. Y la muestra más clara es esta obsesión por la sobrerepresentación. Ya tienen la mayoría. Ya tienen la mayoría en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, ya tienen la mayoría de los gobernadores, ya tienen las herramientas para mejorar este país. No lo hacen, porque los asesinatos siguen creciendo. No lo hacen, porque el acceso a la justicia cada vez es más difícil. No lo hacen, porque lo único que saben hacer es conseguir votos. Cerramos con Adrián Ojeda de CCO Noticias. Buenas tardes, legisladores. Pregunta para usted, senadora Kenia, directamente y para las diputadas. 1. Con todo lo que ha aprendido en estos 6 años, senadora, ¿aún así piensa en dirigir al partido cuando la verdad los otros postulantes varones pues tienen mucho que desear y tienen muchas cuentas pendientes dentro del PAN, yo no sé fuera, sino con los mismos panistas? ¿Usted todavía lo está pensando? Cuando ha demostrado en esos 6 años que ha jalado, que ha motivado, que ha defendido a la mujer desde la trinchera que le tocó, ¿lo sigue pensando? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿no cree usted también que el presidente tiene con el pie en el cuello a la presidenta electa con su famosita ley de revocación de mandato? Porque el señor, mal que bien, sigue teniendo los hilos, tal vez no de ella, pero sí de muchos ciudadanos y de muchos legisladores que estarán en el Congreso en la siguiente legislatura. Son mis 2 preguntas. Siempre será un honor ser presidenta nacional del PAN para mí. Lo digo desde la razón y desde el corazón. Y también será un honor acompañar, si no soy yo, a quien dirija al Partido Acción Nacional, porque tenemos una responsabilidad histórica en la oposición. Lo hago por mi generación, por la de mi madre y por la de tus hijos. Es necesario que este país tenga visiones distintas y complementarias, y que podamos debatir en el respeto, y que podamos proponer, y que podamos construir algo positivo, lo que nosotros en el PAN llamamos bien común. Es el bien de todos, no es el bien de los que votaron por nosotros, no es el bien de los que nos aplauden, no es el bien de los que escriben a favor de nosotros, no, es el bien de todos. Y este México necesita, y en algún momento lo tendrá,
un gobierno que piense en todos. Ahí está lo que pasó en Estados Unidos. Ahí están las imágenes. La violencia no es el camino, así como la división no es el camino. Y por supuesto, una vez que tome la decisión, se las haré saber. Pues claro, ni todo el mundo mucha gente lo sabe, mucha gente lo dice y ella también lo debe saber. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, lo digo como feminista. Hace rato le decía a Javier Solórzano en su programa de aquí del canal que le pregunté al ChatGPT quién era la legisladora que más iniciativas había presentado y le había aprobado el Congreso mexicano, y soy yo. Tengo la mayor cantidad de iniciativas aprobadas tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, publicadas por el Ejecutivo y que hoy son derecho positivo vigente. Y trabajé todos los días, y con eso concluyo, porque las mujeres, las que estamos aquí, las que están ahí, las que nos están viendo, las que van a leer sus reseñas, merecen un mejor país y merecen una mejor vida. Ojalá y la próxima presidenta genere las condiciones para que se le respete a ella por su antecesor, pero sobre todo para que pueda hacer mucho mejor y mayores cosas por las mujeres y los hombres de este país. Gracias, senadora. Gracias, diputadas. Gracias, diputado. Buenas tardes.